Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, les saludo a cada uno de ustedes, muy buenos días, un placer poder estar nuevamente con ustedes. Alabamos al Señor por cada una de estas cosas. Hemos tenido algunos problemas de conexión, así que les pido mil disculpas. Estamos recién comenzando nuevamente y justamente para comenzar un nuevo libro, así que estamos ya trabajando con Santiago, hermanos. Un libro, ¿no es cierto?, muy enriquecedor, muy especial. Estamos entonces con algunas dificultades, como dije, estaba todo caído, lo que es el reproductor, no podíamos ingresar por ninguna parte, pero ya se solucionó gracias a mi querido hermano David de allá del norte, que nos ayuda, generalmente nos ayuda con esto de la programación. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y ya preparémonos, ¿no es cierto?, para comenzar a trabajar con un nuevo libro, hermanos. Vamos a ver si podemos trabajar con el libro, ¿no es cierto?, de Santiago, ¿ok? Vamos a ver a Santiago, tengo que ver algunos detalles solamente, ponerme al día, estoy con varios minutos de atraso, pero aquí estamos. La idea es poder seguir avanzando, hermanos, en todo lo que podamos. Todo lo que tenga que ver, hermanos, con la enseñanza de las Escrituras. Vamos a ver entonces Santiago. Vamos a leer un poquito el libro de Santiago, que tiene, como dije, tiene tremenda bendición, ¿eh? Santiago muy bueno Santiago, ¿ok? Bueno, no se trata de nuestra preferencia, sino que me refiero a que tiene cosas muy ricas, que son muy prácticas, ¿ya? Santiago capítulo 1, hermanos. Dice: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta, ¿no es cierto?, a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Déjeme echar a andar aquí algo. Aquí ya. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que con el viento lleva de un lado a otro. La gente no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, ni recibirá nada del Señor. Hasta ahí solamente vamos a seguir, vamos a ver algunas cosas más que nada, hermanos, breves, que enseguida las voy a ir analizando. Por ejemplo, el capítulo 1, hermanos, habla de una posición confiada. ¿Qué significa? O sea, lo que el cristiano tiene. Eso es lo primero que hace el capítulo 1 es lo que el cristiano tiene. El capítulo 2, hermanos, es un servicio compasivo. O sea, en este caso, lo que el cristiano hace. ¿Te fijas? Este Santiago es muy práctico. Primero lo que tiene, después el capítulo 2 lo que hace, y el capítulo 4, hermanos, el capítulo 3 habla de un vocabulario que sea cuidadoso. ¿Y qué significa eso, hermanos? O sea, lo que el cristiano dice. ¿Te fijas? El capítulo 3 tiene que ver con lo que el cristiano dice. Y cuando tú vas al capítulo 4, habla de una sumisión constrita, ¿ya? Una sumisión, en este caso, lo que el cristiano siente. Capítulo 4, ¿ya? Y el capítulo 5, fíjate, hermano, cómo va. El capítulo 5, hermanos, tiene que ver con compartir con amor. O sea, lo que el cristiano da. Entonces quiero repasar brevemente todo este Santiago, hermanos. Primero, lo que el cristiano tiene. Tenemos grandes cosas en el Señor. Segundo, lo que el cristiano hace. Y tercero, hermanos, lo que el cristiano dice o habla. Y el capítulo 4, hermano, dice lo que el cristiano siente. Tiene que ver con sus sentimientos. Y el capítulo 5, hermanos, lo que el cristiano puede dar. Así que hay algo que hacer acá.
Hay harto, hermanos. De hecho, el escritor de esta carta, ¿no es cierto?, es un líder de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, y ahí hay un poco la duda, ¿no? Pero no fue Santiago, digamos, el apóstol, porque el apóstol Santiago era uno y el hermano del Señor Jesús era otro. Así que por si acaso, para que tengan esa diferencia o hagan esa diferencia. De hecho, la epístola de Santiago fue una de las primeras, hermanos, de las primeras cartas que fueron escritas aproximadamente. Esta fue escrita más o menos en el año 50 después de Cristo. Ya después del martirio de Esteban, ya dice que comenzó a aumentar la persecución, ya, y los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por todo el mundo romano, ya, y hubo comunidades judías que eran comunidades florecientes, hermanos, que en Roma estaban también en Alejandría, en Chipre, en diferentes ciudades de Grecia también, de Asia Menor. Entonces, debido a que estos nuevos creyentes, hermanos, no tuvieron el apoyo, ¿ya? No tuvieron el apoyo para establecer iglesia cristiana, Santiago entonces les escribió como un líder interesado. ¿En qué cosa? Estaba interesado en el bienestar, ¿te fijas? En el bienestar de cada uno de ellos, a fin de animarlos. Esa era la idea de Santiago, animarlos, ¿no es cierto?, en la fe, porque la fe tenía que avanzar durante un periodo muy crítico y difícil. Yo diría que la mayoría de las cartas fueron escritas en periodos complicados y difíciles, ¿no? Entonces Santiago no dice, y yo esto lo hago muy rapidito para enseguida meterme un poco más. Santiago no dice si pasan por diversas pruebas, sino cuando pasan por diversas pruebas. Comienza a hablar de las pruebas, ¿no es cierto? Y él da por sentado, hermanos, que vamos a tener pruebas. En la vida, ¿no es cierto?, las pruebas están hechas, ¿cierto?, para nuestro beneficio, fíjate. Y obviamente, hermanos, él da por sentado que vamos a vivir estas situaciones y como dije, podemos sacar provecho de aquellas cosas. Que no es sencillo, porque la idea tampoco no es fingir ser feliz, ¿cierto?, cuando uno se enfrenta a la dificultad, cuando se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva, ¿sí? Tener en este caso, dice, por sumo gozo. Entonces, por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida. Y esa es la clave, ¿no? Por lo que las pruebas pueden producir en la vida del creyente. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades, entonces, ¿en qué cosa? En periodos de aprendizaje. ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida hoy día? Con esto que me está pasando, con esto que estoy viviendo en este minuto, cuál es el detalle, cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje, hermanos, para cada uno de nosotros. Entonces vemos ahí que, según la carta ahí, que los tiempos complicados y duros y difíciles pueden enseñarnos la paciencia. Una de las cosas que nos enseña es la paciencia, hermanos. Y claro, también puede ser llamada perseverancia, puede ser llamada constancia. Y en realidad no podemos llegar a conocer, hermanos, fíjate que no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. Claro, si en el fondo Dios lo que hace es sacarnos a la luz todo lo que somos en el fondo. Entonces es muy fácil, hermanos, ser amable. Es muy fácil ser amable, hermanos, cuando las cosas andan de maravilla, cuando las cosas andan bien. Pero la pregunta es, ¿seguiremos siendo amables, hermanos, cuando otros nos traten de una manera injusta y muchos de ellos nos maltraten, por así decirlo? Entonces Dios quiere, hermanos, que seamos perfectos. Y cuando habla de perfección no se refiere, porque la perfección aquí en la tierra no va a ser alcanzada hasta cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, ¿no es cierto? Y seamos glorificados. Ahí recién vamos a ser perfectos. Pero antes habla de madurez, habla de completo, habla de crecimiento. Entonces, hermanos, Él no es que quiera librarnos
no, de hecho no nos va a librar del dolor así nomás. Lo que Él quiere es que vamos avanzando y creciendo. Entonces debiéramos ver en cada situación que se nos presenta, debiéramos ver oportunidades de crecer. Así que demos gracias a Dios, hermanos, porque Él ha prometido, Él ha hecho una promesa, hermanos, de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él hizo una promesa y en esa debemos concentrarnos, hermanos. Que Él va a estar con nosotros. Así que pidámosle a Él, pidámosle la ayuda a Él para ir resolviendo nuestros problemas, ¿no es cierto? O que nos dé la fortaleza necesaria para soportar ciertas cosas que pasan, hermanos, en la vida, porque hay tantas situaciones que pasan en nuestra vida, hermanos. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que podamos ser pacientes. Así que una cosa podemos estar seguros, es que Dios no nos dejará solo cuando nos enfrentemos con estos problemas que vienen una y otra vez y que hoy día ha dejado al descubierto muchas cosas, hermanos. Pero damos gracias al Señor porque Él va a permanecer cerca de nosotros. Y cada día, hermanos, nos ayudará a crecer. Cada día nos ayudará a mantenernos firmes. Así que aquí, luego yo, como dije, estoy haciendo una entrada nada más. Luego habla de pedir sabiduría. Y hay que, hermanos, pedir sabiduría al Señor, ¿no es cierto? Y vemos que Santiago no solo habla del conocimiento, porque, hermanos, sí, podemos ser muy conocedores, y yo lo entiendo, qué rico es aprender, pero el aprendizaje debe ir de acuerdo o debe ir de la mano, hermanos, con esto de la sabiduría, esta capacidad, ¿no?, que le llamo yo de tomar decisiones sabias, en circunstancias, hermanos, que muchas veces son terribles, ¿no?, y son difíciles. ¿Cómo actuamos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Por dónde nos vamos? Así que no nos queda otra cosa que orar al Señor, clamar al Señor, y Él va a suplir abundantemente nuestras necesidades. Entonces, hermanos, los cristianos no tienen que andar a tientas. No tenemos que andar a tientas en las tinieblas, hermanos, con la esperanza de tal vez encontrar alguna respuesta. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición. Está a nuestra disposición, hermanos. ¿Para qué? Para guiar nuestras decisiones. ¿Te fijas? Entonces, que Dios nos ayude, ¿no?, en esto, porque siempre hay decisiones, ¿no?, que tomar. Y de hecho, hermanos, sencillamente lo que es sabiduría significa un discernimiento práctico. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a realizar en la práctica? Bueno, y entonces ahí nos dice ahí que la sabiduría empieza, hermanos, con el respeto a Dios. ¿Qué tanto respeto tenemos al Señor? ¿Te fijas? Que obviamente esto de respetar al Señor nos conduce, hermanos, a una vida recta, una vida práctica, ¿cierto? Y resulta en una capacidad, hermanos, creciente para distinguir. Lo que hace el Señor es que nos ayuda a distinguir lo que está bien, lo que está correcto y lo que está equivocado, lo que está erróneo. O sea, ese discernimiento, hermanos, de saber que hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que sí se pueden hacer. Entonces Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, ¿no es cierto? Pero no podremos recibirla si nuestras metas están centradas, ¿no es cierto?, solamente en la egolatría, digamos, en yo primero, yo segundo, yo tercero, ¿no? Hermanos, no podría ser así si estamos centrados en nosotros mismos, ¿no es cierto?, en vez de estar centrados en el Señor. ¿Ya? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Y obviamente, hermanos, estar dispuesto a lo que el Señor demande de nosotros, o estar dispuesto a lo que Él quiera de nosotros. Entonces, hermanos, la idea, ¿no es cierto?, es pedir con fe, no dudando nada, creer, obviamente, en la existencia de Dios, ¿no?,
y en su cuidado tierno que Él tiene hacia su pueblo, porque Él tiene un cuidado extraordinario hacia nosotros. Y esto incluye, hermanos, depender de Dios y confiar, ¿no es cierto?, en que Él oirá y responderá a nuestras oraciones, porque es muy importante eso, hermanos, que Él va a responder a nuestras oraciones. O sea, cuando nos acercamos a Él, oramos y creemos que Él está ahí. Así que debemos poner a un lado nuestras actitudes críticas, hermanos, cuando nos dirigimos a Él. Y a veces mucha lucha, ¿no es cierto?, contra Dios por ciertas cosas que pasan. Tenemos que considerar que a muchas decisiones y cosas que hemos hecho en la vida nos han pasado a la cuenta de una manera increíble. Así que Dios nos garantiza, hermanos, que ha de responder a nuestra desconsideración o egoísmo, ¿no? Entonces debemos tener la confianza que Dios, hermanos, armonizará nuestro deseo con su objetivo, con su propósito, o sea, ¿ya? Entonces, hermanos, una mente, luego ya sigue en el verso 6, ¿cierto?, con una mente inestable, no está plenamente convencida cuando hay estos problemas, ¿no es cierto?, que vamos para allá y para acá, ¿no? Como las olas, ¿no es cierto?, que no estamos convencidos muchas veces, hermanos, de que el método de Dios es el mejor, que la fórmula de Dios es lo mejor, que la manera, su sabiduría siempre es mejor, o su soberanía también es siempre mejor. Entonces trata la palabra de Dios como un consejo humano cualquiera muchas veces, y nos quedamos, hermanos, con la opción de desobedecer. Entonces no tomamos en serio lo que el Señor dice. Entonces muchas veces nosotros vacilamos entre la lealtad y ciertos sentimientos, si será verdad o no. Entonces los conceptos del mundo y los mandamientos de Dios, hermanos, no pueden estar juntos. Si su fe, ¿no es cierto?, es muchas veces débil, o a lo mejor tenemos una fe nueva o de mucho esfuerzo, lo que hay que recordar entonces ahora es que sí podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor, ¿ya? Luego sea leal a Él, es la clave, ¿no? Ser leal al Señor a fin de estabilizar, ¿no es cierto?, estabilizar nuestras fluctuaciones, porque a veces fluctuamos y tenemos tantas dudas mentales. Y la clave, hermano, es rendirse completamente al Señor. Así que, hermano, si usted ha tenido la oportunidad de ver a menudo quizás un vaivén, que vamos arriba, abajo, que estamos, no estamos, ese vaivén constante de las olas gigantescas, ¿no es cierto?, del mar, sabe, ¿no es cierto?, cuán inquietas son, y que ellas están sujetas a las fuerzas del viento en realidad, ¿no?, o de la gravedad, ¿no es cierto?, de la marea, ¿ya? Entonces la duda, hermanos, lo deja a uno tan vacilante. Yo creo que uno de los pecados, lo hemos visto estos días, que uno de los pecados más terribles, y estoy hablando de los creyentes, hermanos, aunque hemos creído, seguimos muchas veces vacilando, seguimos creyendo o no, ¿ya? Es el pecado de la, ¿cómo se llama esto?, de la incredulidad, hermanos. Entonces, crea que Dios sabe, hermanos, qué es lo mejor para usted. Él sabe perfectamente. Así que pídale sabiduría, confíe, ¿no es cierto?, en que Él se la dará. Y al hacerlo, hermanos, sus decisiones serán muy confiables y muy seguras. Así que, hermanos, el cristiano que no ocupa estas cosas, la verdad es que está muy ciego. Así que, hermanos, aquí vemos cómo Santiago, ¿no es cierto?, el siervo dice, el siervo del Señor. Ahí hay varios nombres con el nombre de Santiago, como dije, mencionado en el Nuevo Testamento. Pero la tradición confiable asigna, ¿no es cierto?, que este libro, que era llamado Santiago el Justo, que era el medio hermano de Jesús, ¿ya?, y hermano de Judas, el cual dirigió a la iglesia en Jerusalén, ¿ya?,
este es el que escribe, ¿no? Entonces hay otros hombres con el nombre de Santiago, hay varios ahí en la Biblia, pero este es el hermano de Jesús. Entonces, hermanos, este escritor de esta carta es el mismo Santiago, hermanos, que recibió una aparición muy especial, ¿no es cierto?, de Jesús en la resurrección. 1 Corintios 15:7. Y este fue probablemente la causa de su conversión, porque acuérdate que los hermanos, los hermanos en este caso de Jesús no creyeron inmediatamente al tiro. Ya, entonces parece que este fue la causa de su conversión, ¿no? Y ya que hasta ese lugar, hasta ese momento, no parecía mucho apoyar ni su misión ni su mensaje. Entonces, hermanos, cuando siguió a Jesús, lo hizo con una gran devoción. ¿Ya? Y una historia temprana de la iglesia dice que Santiago fue tal un hombre tan increíble, hermano, un hombre tal de oración, que se habla de él, hermanos, se dice que sus rodillas tenían grandes callos, y callos gruesos, hermanos, que parecían las rodillas de un camello. Ese es un cuento un poco la historia, ¿no? Y también dice que Santiago fue martirizado, hermanos, en Jerusalén, ya que lo empujaron desde un punto alto del templo. Sin embargo, hermanos, la caída no lo mató. Y en el suelo, hermanos, fue golpeado hasta morir, incluso mientras oraba por sus atacantes. Así que Santiago fue un tremendo hombre, hermano, tremendo hombre de Dios, cuando dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, saber que Santiago era el medio hermano de Jesús hace que su autointroducción sea mucho más significativa, porque él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, no, sino que lo habla como un siervo de Dios, o como un esclavo, porque la palabra en el original es doulos, que quiere decir esclavo de Dios, el siervo de Dios. Y Jesús no era solamente el hermano de Santiago, entonces él lo reconoce como su Señor, que era obviamente mucho más importante. Entonces esta palabra siervo, que en otras versiones dice esclavo, se traduce, fíjate, en la antigua palabra doulos, ¿ya? O doulos también, que habla de un siervo o de un esclavo, uno que está en constante servidumbre hacia el otro. Y fíjate, hermanos, que entre los griegos, ¿ya?, con un alto sentido de libertad personal, este término llevaba una connotación degradante, fíjate, ¿ya? Entonces, y obviamente cuando hablamos de la palabra Señor, es una palabra muy importante, porque también se traduce en una palabra antigua que tiene que ver con Kyrios o Kurios, ¿ya? Y que significa, hermano, que Santiago consideraba a Jesús Dios. Claro, y los judíos helénicos, en este caso, los judíos helenísticos, ¿no es cierto?, utilizaban esta palabra Kurios, como un nombre de Dios. Y de hecho, el no uso del artículo toma mucho más significado cuando se recuerda que Kyrios, o Kurios, o Dominius también, en latín, era un título que se le daba a los emperadores, ¿ya?, a los emperadores romanos, para expresar su deidad. Así que, hermanos, él hablaba de su Dios. Y vemos entonces que esta carta es enviada a las 12 tribus de Israel. Obviamente a lo que se refiere Santiago con la referencia aquí cuando habla de las 12 tribus de Israel, no es fácil de comprender, no es tan fácil de entender, pero está Santiago describiendo una carta solamente a los cristianos con un trasfondo judío, o a todos los cristianos. Acuérdate que Santiago está metido ¿dónde? Está metido dentro de las epístolas universales. Entonces, hermanos, pero probablemente Santiago la escribió antes de que los gentiles fueran traídos a la iglesia. Es posible, ¿no? O antes de que emergieran los cristianos gentiles con un número significativo. Entonces, las 12 tribus es una forma figurada, por así decirlo, de hablar de los judíos para referirse a ciertas ocasiones, más que nada, a ciertas ocasiones, y obviamente a todo el pueblo, ya, judío,
¿no es cierto? Entonces Pablo se refirió a cuando él habla de nuestras 12 tribus, en su discurso ante el rey Agripa, ¿no es cierto? El concepto de las 12 tribus, ¿ya?, entre el pueblo judío era todavía fuerte, aunque durante siglos no habían vivido con sus asignaciones, ¿no es cierto?, tribales de cada uno, ¿no? Entonces, de hecho, en Gálatas 2:8, Pablo describió, lo que hace Pablo es describir el apostolado de algunos de los apóstoles del primer siglo como el apostolado a los circuncidados, ¿ya? Es decir, tenían su ministerio principalmente a las ovejas perdidas de Israel. Acuérdate que todos ellos van inicialmente a las ovejas perdidas de Israel, tal como Jesús lo mencionó en Mateo 10. Y en este contexto, hermano, Pablo mencionó a este mismo Santiago, así que es justo considerarlo también como alguien, ¿cierto? Alguien que tiene el apostolado de los circuncisos, ¿ya? Y dice que están en la dispersión. Entonces, en ese tiempo el pueblo judío estaba esparcido por todas partes, por todo el mundo. Había comunidades cristianas, hermanos, entre casi todas las comunidades, de todas las comunidades judías a través de todo el mundo, ¿no es cierto? Y con respecto a lo extenso, ¿no es cierto?, de la dispersión, le llamaban la diáspora, ¿no?, que eran un montón de creyentes judíos que estaban por todos lados, por todas partes, ¿ya? Obviamente, hermanos, cuando Josefo escribe sobre esto, sobre la dispersión, dice, no hay ciudades, decía él, no hay tribu, ya sea griega o bárbara, en la cual las leyes y costumbres judías no se hayan arraigado. O sea, ellos igual empezaron a influenciar a todas partes donde ellos llegaran. ¿Te fijas cómo el Señor hace las cosas? Entonces, hermanos, acuérdate que cuando ellos son exiliados en el 500 y tanto, ¿no es cierto?, antes de Cristo, de ahí ya empieza, ¿no es cierto?, la gente a irse para otras ciudades, otros lados. Prácticamente se cree que muchas tribus desaparecen, ¿no? Y obviamente hoy día todo el mundo está volviendo a Israel. Entonces, hermanos, vemos hermanos, que ya que esto fue escrito para el cuerpo, ¿no?, de los cristianos, como existía en ese tiempo, esta carta también es para nosotros hoy día. O sea, esta carta también es para nosotros, y algunos piensan que el libro de Santiago no es importante para los cristianos, y de hecho han citado las frases famosas como de Martín Lutero, porque Martín Lutero en algún minuto dijo, es que esta es una carta llena de paja, pero la observación de Lutero se debe de entender de acuerdo con su contexto. Había algún contexto por qué dijo eso, y su intención era el hacer la observación de que en la carta de Santiago había poco o nada en cuanto a la predicación del Evangelio, ¿ya?, o a la justificación solamente por fe. Pero en otro lugar, fíjate, él escribió, el mismo Lutero escribe de Santiago, y yo tengo, dice, por mucha estima la carta de Santiago, y la tengo como muy valiosa. No expone doctrinas humanas, dice, pero pone mucho énfasis en la ley de Dios. ¿Te fijas? Entonces ahí notamos, ¿no es cierto?, cómo vemos que Martín Lutero sabía y enseñaba exactamente lo que enseñaba el libro de Santiago, ¿ya? Y de hecho hay algunos fragmentos que se refieren, ¿no es cierto?, a la salvación por fe, y es un prefacio, ¿no?, del libro a los Romanos, cuando dice, la fe es una cosa viviente y activamente ocupada, ¿sí? Entonces es imposible, hermano, que no esté haciendo cosas buenas incesantemente. No pregunta si se deben hacer obras buenas, sino que antes de que se haga la pregunta, ya ha hecho esto. Y está constantemente haciéndolas. Entonces cualquiera que no haga dichas obras es por lo tanto un incrédulo. ¿Te acuerdas que Santiago tiene mucho que ver con que la fe sin obra es muerta, dice? Ya, pero ahí hemos dejado muy clarito, hermanos, que la salvación es solo por fe, ¿ya? Pero el que tiene fe tiene que mostrarlo por las obras. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por esto, ¿no? Así que, de muchas maneras,
escuchamos el libro de Santiago debido a que repite las enseñanzas de Jesús. Hay al menos 15 alusiones, fíjate, en estos capítulos de Santiago, al Sermón del Monte. Y Santiago era un hombre que conocía entonces las enseñanzas de Jesús, sabía de qué hablaba Jesús y que las tomó en serio cuando escribió esta carta. Él saludó de una manera diferente. Yo estoy tomando algunas cositas que me parecen interesantes nomás, porque quizás no estoy siendo muy ordenado, pero cuando él dice salud, porque ¿qué es lo que decía Pablo? Gracia y paz. Pablo saludaba de una manera diferente, decía gracia y paz sea ustedes. Él dice salud. Y esta salud era una costumbre griega, hermanos, para comenzar una carta. Era una forma de saludo de los griegos. Y como dije, Pablo nunca la usó, como dije, y él prefería saludar a sus lectores con estas palabras que dije yo, gracia y paz. Pero aquí Santiago lo que hace es un saludo común para aquel entonces. Entonces ya en los versículos 2 al 4 habla de la paciencia en las pruebas. Y aquí ya nos ponemos aquí en esto ya más contundente, ¿no? Cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, aquí Santiago considera las pruebas como algo inevitable. Y algunos cristianos se echan para atrás cuando ven que esta cuestión es así, que las pruebas vienen sí o sí para que aparezca lo que realmente somos. Y él dice cuándo, ¿no es cierto? Y no dice sí, digamos. Dice cuándo, o sea, al mismo tiempo las pruebas son ocasiones, ¿cierto? Para el gozo. Hay que estar atento, porque cuando nos encontramos en una situación de ese tipo, podemos practicar el gozo. Y no para una resignación desalentadora. Sí, y podemos, hermanos, tener este sumo gozo en medio de las pruebas, ¿ya? Debido a que tienen un objetivo claro. Son utilizadas para producir paciencia, ¿ya? Y usted se puede dar cuenta, hermanos, que hay mucha gente que necesita paciencia. Muchos de nosotros necesitamos una paciencia increíble, hermano. Así que a Dios nos ayuda en esto, a avanzar en esto. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Producto que ya se me acaba el tiempo. De Santiago, sobre todo este capítulo 1, hermanos, hay mucho que hacer, así que a lo mejor lo divido en 3 partes, no lo sé, puede que lo divida en 2, pero a Santiago me da pena no tener más tiempo o no tener más oportunidades para sacarle un poco más de jugo o comerse el pollito sacándole todo hasta chupar los huesitos, ¿no? Eso sería lo ideal. Así que, pero hermanos, agradezco que ustedes estén con nosotros, que sigan estos estudios de cada mañana, de lunes a viernes en cuadrangulares.cl, aunque hoy día tuvimos algunos inconvenientes, ya estamos al aire y estamos nuevamente trabajando. Hoy día a las 12 del día, hoy día hermanos tenemos una linda entrevista ahí con el pastor Arturo Ibarra, en el programa, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama el programa de Hugo y de Lili? Iglesia en tiempo real se llama. Claro, a las 12 del día, hermanos, hay una entrevista con el pastor Ibarra muy, muy interesante, porque se va a aquellas cosas más personales, más privadas de ellos. Así que yo les invito a no perderse este programa también. Hermanos, bendiciones, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos encontramos para el día de mañana. Yo en este caso me estoy despidiendo de Facebook para continuar despidiéndome aquí con la radio en cuadrangulares.cl. Un abrazo, hermanos, Dios les bendiga, mucha bendición.